Esta semana reflexionaremos junto a nuestro párroco, Padre Ramiro González, 5 numerales del capítulo número 7 de la exhortación postsinodal Amoris Laetitia, del numeral 263 al 267. En estos numerales, el Papa Francisco nos habla sobre la formación ética de los hijos. Queridos amigos y hermanos, les envío un fraterno saludo, esperando que el Señor les siga bendiciendo y ayudando en este tiempo. Seguimos adelante entonces con la catequesis sobre Amoris Laetitia en estos siguientes numerales. Hoy estaremos hablando acerca de los numerales 263 al numeral 267. Quiero entonces iniciar diciéndoles que muchos de nuestros hermanos de aquí de la parroquia pues han tenido una ardua e invaluable tarea en la educación de sus hijos. Muchos de nuestros amigos, hermanos, pues ya tienen sus hijos grandes y pues la verdad de que los que seguramente han estado dentro del camino de la iglesia han encontrado un apoyo en la educación ética, en la educación moral de sus hijos. Ese es el tema que vamos a desarrollar en este día. Y bueno, definitivamente es una grave responsabilidad también la educación ética, la educación moral. Y creo que vale la pena ir transmitiendo, ¿verdad?, a las generaciones estas experiencias que van haciendo, definitivamente pues principios fundamentales de educación, ¿verdad? Es decir, la tarea fundamental de la educación de los padres hacia sus hijos. Quiero empezar con 3 elementos antes de explicar cada uno de los puntos. En primer lugar, recordar entonces que los padres no pueden delegar completamente la educación moral de sus hijos. Se han de considerar siempre como implicados de una manera principal. No se puede delegar totalmente a la escuela, al colegio, no se puede delegar totalmente a la iglesia ni a otros familiares, sino que es una responsabilidad eminentemente personal. Luego también que esta es una manera educativa. El Papa Francisco lo dice con una expresión muy bonita, que dice que la educación es algo artesanal. Y algo artesanal significa que necesita tiempo, que necesita atención, que necesita presencia, que necesita pues ir modelando poco a poco la vasija. Pero tiene que haber paciencia para ir educando, insistiendo. Entonces es un proyecto que trata de crear convicciones sólidas, ¿verdad? Una verdadera inclinación afectiva hacia el bien, una educación de la voluntad, creando buenos hábitos a través de actos que den solidez a la persona. Y nosotros sí hemos recibido, ¿verdad?, al mismo tiempo la educación de nuestros padres. Hemos visto que pues han sido realmente realidades tan importantes que nos han educado en los valores. Y por último, que la educación moral es una formación también para la libertad. Bien, hermanos, iniciamos entonces ahora explicando muy brevemente cada uno de los numerales. El numeral 263 nos dice que los padres no pueden delegar completamente la educación moral de sus hijos. Ser parte de una experiencia fundamental, creer que los propios padres merecen confianza, ¿verdad? Entonces, pues este numeral 263 nos habla acerca de la responsabilidad educativa que se trata, ¿verdad?, de inculcar en la vida de los hijos el afecto y el testimonio. Entonces, pues sí, definitivamente una educación de tipo moral hacia los hijos implica entonces la responsabilidad primordial de los padres, ¿verdad? Y sobre todo, como dice aquí el texto del numeral, es una situación afectiva. No sé, los valores, los principios morales
no se transmiten por imposición, no se transmiten tampoco como para que se los aprendan de memoria, sino ante todo es algo afectivo, es decir, algo que tiene que entrar hasta lo más profundo del corazón, es algo que tiene que hacerse vida, es algo que después la persona ya automáticamente, ya con convicciones, actúa en su vida. El 264 nos dice que la educación de la voluntad y el desarrollo de buenos hábitos y de las inclinaciones afectivas hacia el bien, ¿verdad?, es un proceso. Entonces, definitivamente la tarea de los padres incluye la educación de la voluntad y el desarrollo de los buenos hábitos y de las inclinaciones afectivas hacia el bien, ¿verdad? Lo que implica presentar comportamientos deseables que aprender e inclinaciones que desarrollar. Pues entonces, sí, definitivamente hay una educación de la voluntad. Así es. Cuando un padre educa a su hijo por ejemplo, con la voluntad de hacer el bien, la voluntad de que se incline siempre hacia el bien, hacia lo bueno, pues esto significa de verdad una educación auténtica de los valores. Y sobre todo, pues que preceda el testimonio, que preceda el ejemplo de los padres hacia sus hijos. Y pues definitivamente, ¿verdad? Esta es una cuestión, como decíamos anteriormente, afectiva, ¿verdad? Inclinaciones afectivas hacia el bien, que es lo que realmente haya una inclinación natural, porque ya Dios nos ha dado también pues la conciencia y nos ha dado el deseo del bien ya en nuestro corazón. Se trata de ir educando y de ir adentrando, educando poco a poco la vida de los hijos. Por ejemplo, alguien tiene que estar inclinado, por ejemplo, a la responsabilidad, inclinado a la bondad, inclinado a la justicia, inclinado hacia el bien común, inclinado hacia el respeto a los demás, inclinado al respeto por la naturaleza, al cuidado de las cosas, etc. Luego en el 265 nos dice, ¿verdad?, que a la búsqueda de una verdadera inclinación afectiva hacia el bien, porque no basta juzgar adecuadamente y tener convicciones sólidas, ¿verdad? Para obrar bien no basta juzgar adecuadamente o saber con claridad qué se debe hacer. No es solamente emitir un juicio sobre el bien, sino se trata de hacerlo, se trata de vivirlo, se trata de hacer vida aquello que los hijos van aprendiendo. Si ellos van aprendiendo en su vida que hay que ser responsables, eso se tiene que notar en actitudes concretas, en actitudes de cada día, en el estudio, en el trabajo, en la vida cotidiana, en la responsabilidad hacia los demás. Si se les educa en el respeto a la familia, a los padres, etc. Luego en el numeral 266 dice: es necesario el desarrollo de hábitos para traducir las buenas disposiciones en expresiones concretas. Y esto sí, definitivamente, pues implica, ¿verdad? Y por eso es de que hoy en día hay tantos métodos y tanta forma de poder educar en la cuestión de los hábitos. Por ejemplo, el hábito de la limpieza, el hábito de la puntualidad, el hábito de la convivencia, etcétera, todo lo que significa. Y como el mismo Papa Francisco lo ha dicho, que es en el hogar donde se tiene que aprender a decir por favor, a decir permiso, a decir gracias. Esa es una buena disposición interna que lleva a expresiones claras externamente. Muy bien, no basta con las actitudes, ¿verdad? No basta nada más con las actitudes, ¿verdad? Como una actitud de que es una persona respetuosa, sino que respete ya concretamente a los demás. No se trata solamente de ser una persona solidaria, ¿verdad? Que sepa qué es la solidaridad, ¿verdad? Como decir, sí, él es muy solidario, no, pero solidario ahora, en este acto concreto, en este momento, que se pueda notar. Y el último numeral, el 267, nos dice, ¿verdad?, que la libertad se puede echar a perder. La educación moral es una formación para la libertad. O sea, el punto, hermanos, es de que cuando se interioriza un valor ético, cuando se interioriza en el corazón de una persona el valor ético, eso significa entonces que nos educa para la libertad, para ser libres, no para actuar por imposición, no por actuar como con miedo, ¿verdad?
con miedo, sino que actuar con una plena libertad. Y eso necesita un gran trabajo, porque a veces hasta las personas adultas nos cuesta actuar con libertad. Y eso es lo más importante, es el interiorizar, asumir, crear convicciones en nosotros, crear convicciones en la vida de los niños y de los adolescentes para que ellos se eduquen a la libertad, para que en un momento ellos puedan decidir el bien, puedan inclinarse siempre al bien, puedan tener convicciones y puedan tener certeza que pueden hacer el bien, que están inclinados al bien. Y eso necesita tiempo, pero necesita convicciones ante todo, para que un padre pues esté tranquilo de que donde quiera que esté su hijo, sabe que tiene la capacidad de decidir por el bien, que tiene la facultad de decidir por el bien. Y bueno, muchas veces de los errores también se van aprendiendo, pero lo importante es que haya ese principio que necesita ante todo paciencia, tiempo, presencia, educación. Que Dios entonces conceda de verdad a quienes tienen esta tarea pues el deseo de poder educar en los valores, éticamente también a sus hijos. Que Dios los bendiga, hermanos, y que sigamos adelante en el aprendizaje de este hermoso documento. Y vamos poco a poco, pero creo que vamos pues creando también en nosotros mismos una idea de lo que es la vida de la familia. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja y les dé siempre su bendición. Amén. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Intención de oración. Esta semana te exhortamos a orar junto con tu pequeña comunidad o pastoral por todos aquellos padres, madres y abuelitos que tienen cada día la gran responsabilidad de la formación ética de sus hijos y nietos. Te esperamos la próxima semana.